para quien no conoce al ingeniero Victalino Jiménez, él trabaja en la compañía Arbensis, una compañía mexicana, orgullosamente mexicana, con mucho potencial, con muy buenas soluciones, un portafolio pues completo, diría yo, Victalino, ya tienen una oferta muy completa tanto en productos de protección como de bioestimulación y de productividad. Entonces, Victalino es el mero rock and rollero ahí del área técnica en marketing. Entonces, pues bienvenido, Victalino. Si quieres, vamos ya proyectando aquí lo que tienes de presentación. Adelante, entonces. Claro que sí. Gracias, Carlos. Bueno, primeramente, pues vamos a abordar el tema de qué es una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad, pues se define como la respuesta de las mismas células o del tejido de las plantas o los vegetales hacia los microorganismos patógenos, o también puede ser por algunos tipos de factores ambientales que van a determinar un cambio precisamente en lo que es la forma, la función o la integridad de la misma planta. Y esto pues puede conducir a que haya una incapacidad, ya sea de alguna parte de la planta o inclusive puede llegar a morir también la misma planta. Oye, Victalino, Sí, explícame un poquito, ¿cuáles son las condiciones propicias para que una enfermedad detone? ¿Qué implica esto? ok. Si te acuerdas, Carlos, en la escuela por allí nos enseñaron que está el famoso triángulo de la enfermedad, ¿verdad? Y nos decían que deben de existir 3 condiciones ideales para que una enfermedad se desarrolle. Una de ellas, pues, es primeramente que tengamos a la planta huésped, que es decir, aquella que va a ser susceptible a cierta enfermedad. Por otro lado, nos decían: "¿Sabes qué? Debes de tener o deben de proliferar las condiciones ideales para que esa enfermedad también se desarrolle". Y la otra, pues, es tener al patógeno. En este caso puede ser un virus, una bacteria, un fitoplasma, ¿sí? Para que de cierta manera este llegue y afecte directamente a nuestro huésped, que sería la planta. Bueno, en teoría eso es lo que nos decían o nos dijeron en la escuela, ¿verdad? Pero hoy en día la investigación nos ha dado otras herramientas en las cuales, por ejemplo, nos dice que también en la cuestión del ambiente debe de prosperar 3 tipos de ambientes, lo que es el ambiente físico, el ambiente químico y el ambiente biológico. Mira, y aquí quiero ponerte un ejemplo, algo que sucede muy, por ejemplo, con nosotras las familias, ¿verdad? Supongamos que, eh, tú estás en la sala, bien a gusto con tu esposa viendo la televisión, ¿verdad? Y, de repente llega tu hijo y te dice: "¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Voy a salir a dar una vuelta o voy a salir al antro con mis amigos", ¿sí? Entonces, ahí se viene el ambiente físico. El ambiente físico es la mamá, ¿sí? La mamá es la que siempre te dice, le dice al hijo, llévate el suéter porque va a llover, porque va a hacer frío, perdón. Llévate la sombrilla porque va a llover, ¿sí? Entonces, son todas esas condiciones en las cuales, en este caso, si lo relacionamos con el ambiente, ¿sí? Es, en este caso, la humedad, la temperatura, la radiación, son es lo que rodea en este caso, la planta, pero son todas las condiciones físicas. Y tú eres el ambiente químico, ¿sí? ¿Qué le dices a tu hijo? Si vas a tomar, no combines la cerveza con el tequila, ¿verdad? Ten cuidado. Si tus amigos Que no les te dé el gusta aire. así es. Si a tus amigos por ahí les gusta, pues, no sé, fumar algún tipo de sustancia que hoy ya está muy de moda, tú no lo hagas, ¿sí? Tú Sí. te preocupas más por ese ambiente químico, ¿sí? Y a lo mejor ahí en tu casa, pues, está la abuelita, ¿verdad? Y la abuelita no opina, pero lo que sí hace es que se asoma por la ventana y ella quiere ver con quién se junta tu hijo. ¿Sí? Entonces, ella es el ambiente biológico, porque dice: "Yo quiero ver con quién se va mi nieto, si las personas son de bien, si las personas son muy relajientas o que tengan algún tipo de manía", qué sé yo, Se ven de ¿sí? confianza. Así es. Entonces, si te fijas, no solamente es decir, debe de proliferar un tipo de ambiente, sino que tiene que haber muchas condiciones, inclusive hasta en la misma planta, si nosotros a lo mejor agregamos, en este caso, silicio, si agregamos algún tipo de bioestimulante, si agregamos microorganismos benéficos, esos también nos va a ayudar a nosotros para determinar si la enfermedad prolifera o no. Puede que a lo mejor el patógeno ahí esté presente,
pero todo este tipo de situaciones también le van a ayudar a que prolifere o que no. Mira, en el caso del ambiente físico, son todas las condiciones climáticas que van a imperar en el lugar. El ambiente químico, pues este va a determinar la composición de la atmósfera, la cual puede cambiar rápidamente. Y el ambiente biológico es lo que rodea la planta o es lo que vive en lo que hoy le llaman el fenosistema. O sea, todo lo que rodea la planta, desde, por ejemplo, patógenos, desde aves, inclusive nosotros mismos, en las mismas condiciones climáticas. Y también lo que llaman el criptosistema, que eso es en la parte del suelo. En el suelo, pegado a las raíces, están los microorganismos, puede haber nematodos, puede haber insectos descomponedores de materia orgánica, sea, un montón de cosas, inclusive hasta espacios porosos y la misma agua. Por lo tanto, pues para que parezca una enfermedad, debe de haber un ambiente físico idóneo, las condiciones químicas que precisamente ayuden, ¿sí? Y sobre todo, lo que hace falta es que el ambiente biológico lo permita, ¿sí? Entonces, si te fijas, ha cambiado mucho el concepto desde que nos lo enseñaron a la escuela a lo que hoy en día No, es. y sobre todo, Vitalino, que las condiciones climatológicas, pues, van cambiando, ¿no? Con este Sí, cambio climático, pues, yo como que siento que este año como que está medio normal, ¿no? El ciclo, pero como un día me dijo un consultor que nos fue a dar una plática por ahí en una empresa de sobre el cambio climático, cómo le iba a afectar al campo. Pues mira, esta persona me decía, yo le decía: "Bueno, ¿y cuánto nos queda de ver un cambio tan radical?". Dice: "Los países cercanos al Ecuador, pues, serán los que más tarde les llegue el efecto del cambio climático, ¿no? Los países que están en los polos, o muy al sur, o muy al norte, pues, entonces sí vendrán, con consecuencias un poquito más rápidas, en la percepción del cambio climático. Sin embargo, pues como bien dices, una enfermedad es un conjunto de muchas cosas, de muchos así factores, es. 3 factores ahí como lo tienes en ese triángulo. Y pues bueno, ahorita nos vas a platicar de la roya. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de algunas generalidades de lo que es esta enfermedad que comúnmente llamamos roya. La roya es una enfermedad fúngica que afecta a muchas especies de plantas. Podemos encontrar desde granos hasta leguminosas, frutales y todo lo demás. Aparece principalmente en lo que son las hojas, los tallos, las flores y los frutos. Entonces, si te fijas, afecta todo lo que es la parte aérea de la planta. Lógico, siempre va a empezar en las hojas y de ahí se puede distribuir a todas las demás partes. Tiene presencia en cultivos como lo son granos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de maíz, de arroz, de trigo, de cebada, de sorgo, centeno, leguminosas como por ejemplo lo que es la soya, el frijol, la misma alfalfa también. Afecta también lo que son las berries, ¿verdad? Inclusive hay presencias muy fuertes de roya en lo que es la frambuesa. En el arándano es una roya muy característica, se le llama roya negra, ¿sí? En los espárragos también es un problema demasiado fuerte. En el café, ni se diga, ¿sí? El café, muchas de las veces, si no llegan a controlarla, puede llegar a ser devastadora, defolia por completo toda la planta, ¿sí? Oye, Vitalino, pregunta, de ignorancia. ¿Cuántos tipos de roya, así para no desviarte mucho del tema, cuántos tipos de roya existen? Existen muchísimos tipos de roya. Se dice que más o menos hay como 8000 especies, ¿sí? Lógico, son diferentes géneros los que hay, pero son un poquito más de 8000 especies que son causantes precisamente de la roya, ¿sí? Su ciclo de vida, pues, puede estar compuesto, fíjate, hasta por 5 tipos de esporas diferentes, ¿sí? Se le llama, por ejemplo, espermáceos, aeciosporas, ureosporas, teliosporas y basidiosporas. Esto depende más que nada de la forma en cómo se reproduzcan ellas, ya sea de manera sexual o de manera asexual. Inclusive, algún tipo de espora se puede desarrollar, ahorita en este tiempo, que es la temporada de lluvias, ¿sí? Y la otra se puede desarrollar cuando entre, digámoslo así, en la etapa de hibernación o que no esté atacando directamente al hospedero, que esté sobre una maleza, ¿sí? Las condiciones ideales son condiciones climáticas muy frescas y húmedas, ¿sí? En presencia de, por ejemplo, de lluvia, va a proliferar, a gran velocidad y fíjate, tiene como un mínimo de 6 horas de humedad foliar para que la roya se desarrolle. O sea, ¿qué quiere decir? Como el día de ayer aquí, ¿verdad? Llovió en la tardecita de noche, Híjole. entonces, ah,
por ahí de las 8 de la mañana posiblemente la hoja ya estaba seca, entonces fácil tuvimos esas 6 horas de humedad en lo que es el área foliar, donde va a prosperar o se va a desarrollar significativamente la roya, Y ¿sí? fíjate, Vitalino, que en situaciones como estas, pues para los que vivimos aquí en Guadalajara, 3 días de lluvia de miedo. Parecería que ya acabamos del temporal y de repente nos cayeron ahí 3 mega aguaceros, que yo creo que en la zona aledaña agrícola aquí a la metrópoli, pues sí hay afectaciones porque pues las plantas ya están en otro canal, ¿no? Fisiológicamente están ya viviendo otra etapa y como bien dices, no deja de haber sol. En la mañana está amaneciendo con el cielo azul Sí. y hay momentos donde el sol y el calor pues siguen estando fuertes, ¿no? Es muy cierto lo que dices, porque fíjate, ahorita la planta, en el caso de los maíces, ellos están más entretenidos o dirigiendo toda su energía a lo que es, a tener una muy buena semilla, ¿sí? A que se forme un muy buen Ya grano. producción de grano, es correcto, Así es. Entonces, por un lado, la misma planta descuida lo que es la sanidad, ¿sí? Entonces, es esa oportunidad la que aprovecha en este caso la roya para poder, proliferar, ¿sí? correcto. Bueno, en condiciones favorables, que más o menos se habla de 21 a 25 grados centígrados, la espora va a germinar aproximadamente en las primeras 72 horas, o sea, 3 días. Los síntomas van a empezar a ser visibles por ahí del día 12, del día 15 y al día 18, al día 20, ahí vamos a tener ya una nueva generación de esporas, ¿sí? Las plantas que presentan un crecimiento vegetativo muy exuberante, o sea, aquellos productores que dicen, pues yo le voy a agregar mucho nitrógeno, ¿verdad? Estas plantas pues van a crecer de una manera muy desmedida y aquí se va a empezar a formar un microclima, el cual es ideal para que la enfermedad se desarrolle, ¿sí? La lluvia, la neblina, el viento, inclusive nosotros mismos, pues cuando estamos transportando, por ejemplo, pacas de algún tipo de forraje, ahí nosotros mismos vamos a favorecer el desarrollo o la diseminación de la enfermedad. Y hay un estudio muy reciente que se dice que, por ejemplo, en la India, en la India y Kenia, ellos empezaron a hacer algunas pruebas para ver quién más le ayudaba a la roya a diseminarse y encontraron que los trips, ¿sí? El trips come de lo que es en este caso, todas las esporas de la roya, o sea, se acerca a la pústula, va y come esporas, pero en ese ínter, en el cuerpo se le pegan las esporas y él también ayuda a transportarlas, ¿sí? La roya es considerado un parásito obligado. ¿Qué quiere decir? Que ella necesita forzosamente estar en un hospedante, ya sea, en un grano, o en un maíz, en algún trigo, en una cebada, una avena, y después de ahí se tiene que pasar a lo que es una maleza, ¿sí? Ella no puede vivir en lo que es el suelo, ni tampoco en materia orgánica. Aquí tiene 2 fases de crecimiento. La primera, que puede ser nuestro cultivo, y después se pasa a una maleza, como por ejemplo la malva. Es muy común que observemos mucha proliferación de roya precisamente en las malvas, ¿sí? Hay 3 tipos o se clasifican de acuerdo a su color, ¿verdad? Las royas, puede haber roya negra, marrón, amarilla o naranja, ¿sí? Algunos géneros, por ejemplo, es Emileia, Puccinia, que es el más común, es el género más significativo, Phragmidium, Pucciniastrum, Arturiomyces, que es muy común, por ejemplo, en las zarzamoras o en las frambuesas, ¿sí? Gymnoconia, Tecopsora, que es este género, es también el que prolifera más en los arándanos, ¿sí? Y el patógeno, pues, ha desarrollado un tipo de adaptación, lo que comentábamos, ¿verdad? Hoy en día, el patógeno no solamente ya está afectando, a cultivares que están en zonas templadas y húmedas, sino que ha sufrido un proceso de adaptación y hoy lo podemos encontrar en lugares más cálidos, en lugares más secos, ¿sí? Inclusive, las variedades resistentes, o normalmente cuando se siembra algún tipo de variedad y nos dicen: "¿Sabes qué? Este es resistente a la roya", ¿sí? Cuando normalmente hacemos 3 o 4 ciclos de esa variedad, empezamos a detectar que ya hay presencia de la roya. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros tenemos 3 4 años para poder explotar ese material y después vamos a empezar a tener presencia de la roya ya, ¿sí? Se va a volver Correcto, susceptible, o en este caso, la espora va a generar ese proceso de mutación que le va a permitir adaptarse al medio. va. Algunos síntomas
que podemos observar en las plantas, pues esta se presenta en 3 fases, que es la fase lenta, una segunda fase que es rápida o explosiva y la última que es la fase terminal o la máxima, ¿sí? Los primeros síntomas que podemos observar, estos van a aparecer casi siempre o en la mayoría de las plantas, la vamos a ver afectando las hojas basales, ¿sí? Ahí es donde la podemos, nosotros empezar a monitorear, ¿sí? Y lo que vamos a observar primeramente es, una aparición de lesiones cloróticas. Como si a lo mejor a la planta le faltara un elemento, un nutriente, ¿sí? Podemos, por la parte del haz, observar nosotros que hay pequeñas manchas, cloróticas. A continuación, se empiezan a ver unas manchas más amarillas, y si nosotros volteamos la hoja o la vemos por el envés, vamos a ver, esas pústulas, esas pequeñas pústulas que es como una vejiguita, ¿sí? Y de esa vejiga o esa pústula pueden estar ya saliendo una cantidad muy grande de esporas que van a ir a infectar a otra parte de la planta. Normalmente las pústulas, pues, aparecen, como te decía, en el envés, pero también las podemos encontrar en tallos, en hojas y en frutos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una alta incidencia de la enfermedad? Las hojas pueden llegar a caerse, ¿sí? Se necrosan y al último mueren. Lógico, esto nos va a afectar lo que es o las funciones que hace la hoja, que es la fotosíntesis, que es la respiración y la transpiración. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos los estomas, que son los encargados de hacer el proceso de respiración y transpiración, ¿sí? Y si te fijas, las pérdidas pueden llegar a afectarnos hasta en un 30 o hasta en un 50%. Y si no le ponen cuidado, pues casi es Pérdida total. devastador. Así es, ¿sí? En estas imágenes que te traigo aquí, mira, aquí podemos ver, es una parte de una hoja. Entonces, aquí podemos ver a una espora de la roya. Si te fijas, este tipo de espora tiene como unas pequeñas protuberancias, como si fueran unos piquitos, ¿sí? Pero inclusive la misma espora genera un tipo de mucílago, es un compuesto el cual le va a permitir adherirse todavía más a las hojas o a los tallos, ¿sí? ¿Con qué finalidad? De que no con facilidad se caiga, permanezca más ahí y empiece a hacernos un daño, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, a la espora, podemos ver también allí, eh, cómo hay un estoma, ¿sí? Un estoma, por el cual la planta pues hace el efecto de respiración y transpiración, ¿sí? Entonces, esta espora va a empezar a germinar, saca su hifa, ¿sí? Va a empezar a germinar después de que encuentra ya el orificio, que de igual manera puede ser una herida ocasionada por algún efecto climático, como bien lo decías ayer, en esta región cayó un poquito de granizo, entonces esa es una herida que va a aprovechar mucho en este caso, los hongos para poder ingresar, ¿sí? O puede ser que también le hagamos un daño químico o que un insecto se alimentó y van a aprovechar este tipo de heridas, los hongos para entrar. Entonces, aquí vemos, en esta imagen, aquí podemos ver muy bien el austorio. El austorio no es más que como un tipo anillo, ¿sí? Que le sirve todavía para agarrarse más, ¿sí? A lo que es la cutícula de la hoja y de ahí la hifa va a empezar a entrar a lo que son las células del parénquima, ¿sí? En este proceso, Carlos, aquí el patógeno empieza a liberar una cantidad muy grande de enzimas. O sea, él no tiene dientes para poderse comer las células. ¿Qué va a hacer? Utiliza sus herramientas químicas. Empieza a liberar una cantidad muy grande de enzimas, como por ejemplo, lignasas, celulasas, hemicelulasas, lipasas, ¿sí? Todo este tipo de compuestos lo que van a hacer es empezar a degradar la célula, ¿sí? Y también, pues, van a empezar a degradar todo lo que hay dentro de la célula. ¿Con qué finalidad? Pues, con la finalidad de aprovecharlo él, podérselo comer y obtener la energía que necesita. Y fíjate que aquí se libra una batalla demasiado importante. O sea, la planta no va a decir: "Ya llegó el hongo, voy a dejar que me cause daño", ¿verdad? No, sino que ella también lo que hace es, que tiene sus propios mecanismos de defensa, lo que hoy en día conocemos como las fitalexinas, todo ese tipo de compuestos de ácido, salicílico, terpenos, diterpenos, triterpenos, y eso los va a utilizar ella precisamente para hacerle frente al hongo o al patógeno, ¿sí? Inclusive hay varias formas en las que ella se defiende. Por ejemplo, dice:
Ya entró un patógeno, lo que yo inmediatamente voy a hacer, ya me infectó 1 o 2 células, yo solito voy a matar, o solita voy a matar esas células para detener el avance. Y lo que voy a empezar a hacer es que en las células posteriores voy a formar una capa de lignina todavía mucho mayor, para que le cueste más trabajo ingresar, ¿sí? Y aquí es donde algunos compuestos o algunos, elementos también hacen su función. Por ejemplo, si yo tengo una hoja muy, con una capa muy buena de silicio, ¿verdad? Silicio acumulado entre la cutícula y las células del parénquima, difícilmente el patógeno va a ingresar. Entonces, aportar silicio también es algo muy bueno, ¿por qué? Porque le estamos dando más herramientas a la planta para defenderse de este tipo de enfermedades. Hablemos un poquito de lo que es el control biorracional. Aquí mi sugerencia es que en el caso de granos, por ejemplo, o de algún otro tipo de cultivo en el cual tengamos que hacer uso de semillas o de plántula, utilicemos variedades resistentes a la roya, ¿sí? Sí las hay en el mercado y de igual manera tratemos no de abusar de ellas. ¿Por qué? Por lo que ya vimos, ¿sí? Que al paso de 3, 4 años la roya empieza a adaptarse y empieza a ser susceptible otra vez a ese tipo de cultivos, ¿sí? La otra es lo que les comentaba, hacer un manejo mucho más preventivo. Por ahí alguien apenas en una charla, ¿verdad? Me comentó, estábamos hablando de los famosos dichos, y yo le decía: "Más vale prevenir que después andar llorando", y él me dijo: "¿Sabes qué? Más vale prevenir que después andar cambiando pañales", Así ¿verdad? es, Es, así es. es muy válido. Aquí aplica. Muy bonita analogía, Vitalino, muy acorde. Sí, entonces, si nosotros ya sabemos que vamos a tener presencia de las rollas en este tipo de o en estas fechas y con estas condiciones climáticas, ¿por qué no hacer un manejo mucho más preventivo? Y es lo que hoy en día nosotros les venimos a proponer con los productos de Herbensis, A ver, ¿qué ¿sí? nos van a recomendar para Roya? Muy bien, tenemos 3 productos que les van a ayudar, mucho en el control de la roya de manera preventiva y cuando inicien los primeros síntomas. Estos 3 productos son Ambios, Bactrix y Tundra, ¿sí? Podemos utilizar en este caso el sílex o silicio, ¿para qué? Para que de cierta manera nosotros le proporcionemos esa barrera y le sea todavía más difícil al patógeno poder ingresar. Inclusive de algunos productos de estos, como lo es Bactrix, Tundra, en algunas experiencias que hemos tenido aquí en Ciudad Guzmán con ranchos orgánicos, hacemos la aplicación de estos productos en combinación con Silex y tenemos todavía un resultado mucho mejor, ¿sí? El resultado se ve todavía mucho mejor, ¿sí? Bueno, hablemos del primer producto que es Ambios. Este es un producto que nos va a controlar también algunas enfermedades radicales, pero en este caso muy específico, la roya. ¿Qué contiene Ambios? Polisulfuros al 5% y extractos vegetales de gobernadora. Y adicional, pues nosotros allá en la planta cultivamos por allí algunas bacterias acidolácticas y los metabolitos secundarios que ellas generan también se los agregamos al producto. Entonces, si te fijas, tenemos 3 ingredientes activos, que de cierta manera vamos a tratar, o más bien en este caso se trata de que le peguemos de diferente forma, ¿sí? O que afectemos diferentes estructuras del hongo y de esta manera no pueda generar resistencia, ¿sí? Aquí vemos algunas imágenes, lo que te gusta, ¿verdad? Te apasiona ver este tipo de imágenes A mí me gusta. en las cuales, por ejemplo, hacemos las pruebas del producto y en este caso vemos el antes y el después. Aquí nuestro compañero hizo unas pruebitas allá en la zona de las ¿Qué bajas. cultivo es? Es espárrago, espárrago afectado por roya. Ahí en la imagen que dice antes, ahí podemos ver cómo hay presencia de las pústulas. Lógico, con un acercamiento podemos ver las esporas y después de la aplicación podemos ver cómo hay un control mucho, muy bueno, ¿sí? Sí, sí. En esta otra, por ahí nuestro compañero que anda en Bajío hizo también algunas aplicaciones de Ambios en el cultivo de frambuesa, también con excelentes resultados. Del lado derecho está el testigo, cómo está la presencia de la enfermedad, y del lado izquierdo, pues ahí tenemos cómo fue controlada la roya, ¿sí? La recomendación es que apliquemos nosotros Ambios de 1 a 2 litros por hectárea, inclusive cuando tengamos, por ejemplo, los espárragos de las Bajas y de Sonora son todavía, de mucho mayor tamaño que los que hay, por ejemplo, aquí en Bajío. Ahí podemos llegar inclusive a aplicar hasta 3 litros por hectárea, por la cantidad de masa foliar que tenemos, ¿sí?
Sí les sugerimos que tengan un excelente cubrimiento, hay que utilizar un muy buen dispersante, un muy buen penetrante para tener todavía un control mucho mayor. Y el equipo de protección personal, que eso no se nos olvide, aplica para todas las compañías, todas las soluciones, bien importante, y porque luego estamos con lamentaciones, ¿verdad? Pero Así bueno, es, listo, Victalino, ¿qué más? Ese es el Ambio, se ve un producto muy completo, sí, curativo, lo estoy viendo de manera correctiva, ¿no? así es. Correcto. Adelante. Bueno, el siguiente producto es Tundra. Este es un bactericida y un fungicida de amplio espectro. ¿Qué contiene Tundra? Perdón, Bactrix. ¿Qué contiene Bactrix? Extracto vegetal de gobernadora y cobre carboxilado. Sí, nosotros aquí hacemos esta combinación. Son compuestos que tienen una muy buena sinergia, pero a la vez también tienen un efecto muy bueno contra diferentes tipos de patógenos. Aquí lo que nosotros hacemos en este producto muy en específico en el caso de los metabolitos secundarios de la gobernadora, que son un poquito más de 90 metabolitos, aquí nosotros le cargamos un poquito más de 2 metabolitos, uno que se llama carbacrol y el otro se llama timol. Son excelentes para el control de bacterias, ya sea gram positivas o gram negativas. Y aquí pues está una imagen donde por allí un distribuidor de nosotros, ¿verdad? Posteó ahí en su Instagram y nos hizo pues ahí un poquito de publicidad diciendo que Bactrix es un excelente producto para el control del problema de roya, en este En las caso, frambuesas. en las frambuesas, así es. Y de igual manera lo vemos trabajando con algunos otros hongos como puede ser mildio, inclusive las mismas bacterias. La recomendación es que Bactrix lo apliquemos a dosis de 1 a 2 litros por hectárea, ¿sí? ¿Cada cuándo? De preferencia de manera preventiva cuando inician los primeros síntomas y de ahí podemos hacerlo cada 7 días, ¿sí? Entonces, esa es la segunda sugerencia de Arbensis. El siguiente sería Tundra. Tundra es un fungicida y un activador fisiológico de amplio espectro, que es precisamente el producto que utilizó nuestro amigo de allá de Veracruz. ¿Qué contiene Tundra? Tundra contiene extractos vegetales de gobernadora al 39%. Hoy en día es el producto que más extracto en lo que es cantidad, más extractos de gobernadora contiene de todos los que traemos en la línea de Herbensis. Adicional, pues le agregamos un poquito de iodóforos orgánicos también y polifenoles naturales. Cada uno pues va a hacer su trabajo, ¿sí? En este caso, el metabolito que más utilizamos nosotros de la gobernadora es el ácido nordihidroguayarético. Este tipo de compuesto es un compuesto, primeramente es un biocida, después te viene a ser el efecto de un bioestimulante también, ¿sí? Y a la par, junto con los iodóforos, lo que van a hacer es destruir lo que es pared celular, membrana celular, van a coagular el citoplasma, van a afectar también las cadenas de proteínas que normalmente están formados en la membrana citoplasmática del patógeno y de esta manera pues lo van a destruir, ¿sí? La recomendación, aquí nosotros sugerimos que se hagan aplicaciones de 1 a 2 litros por hectárea de tundra vía foliar. Eh, sí sugerimos mucho que se haga un manejo preventivo, ¿sí? También funciona o controla muy bien de manera curativa cuando inician los primeros síntomas, cuando ya tenemos la presencia de la enfermedad. Y en este caso muy particular, para nuestros amigos que por allí tengan berries, es un producto que se encuentra en la lista de Driscoll y precisamente hace muchos años hicimos las pruebas de efectividad biológica en frambuesa con excelentes resultados. Driscoll lo agregó a su lista. Bueno, fue Neberries también quien nos ayudó, ¿verdad? Lo ingresaron a su lista y hoy en día permanece en la lista de Driscoll y bueno, en la de Neberries también. Entonces, pueden hacer uso del producto sin ningún tipo de problema. Pues muy buena recomendación, Victalino, porque ya cuando vemos que las agrícolas importantes como Driscoll o alguna otra que por ahí se nos ocurra en cualquier otro cultivo y un organismo tan serio como Aneberris también lo recomienda, pues quiere decir que hay un producto con investigación, con pruebas de efectividad y pues toda la seriedad que Arbensis brinda al mercado, ¿no? Desde hace muchos años, como les decía, Arbensis es una gran compañía de origen mexicano y de talento mexicano, entonces, pues yo te quiero agradecer muchísimo, Victalino, por estas 3 recomendaciones, Ambios, Bactrix y Tundra. Esa es tu recomendación para la roya, ¿estamos? Es correcto. Paquete completo para roya, ahí están las opciones.
Gracias, 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 Victalino, por tu aportación, como siempre, muy puntual, muy técnico, comercial, como debe ser, no nomás platicar de productos ni de problemas, sino la mezcla es lo correcto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Igual a todo tu público que fielmente te sigue y por ahí a los nuevos y los que se siguen integrando. Estamos para servirles con todo gusto. Aquí en Arbensis les ayudamos para ayudarles en la solución de algún problema y si no, pues de igual manera les ofrecemos algunas. Sí, visiten ahí las redes sociales de Arbensis para que contacten ahí si tienen alguna duda, quieren algún tema ahí muy puntual con algún asesor, en alguna zona, en un cultivo particular, manden un mensaje y con todo gusto ahí se les canaliza. Como siempre, invitados de lujo como Arbensis y el buen Victalino. Gracias, Victalino, buen fin de semana y nos vemos en la siguiente.